Hola, hoy en nuestro podcast vamos a hablar de la novela escrita por Ricardo Silva Romero en el año 2020. Esta aborda temáticas relacionadas con la violencia, la memoria histórica, los conflictos sociales y políticos que ha vivido Colombia. Para entender esta novela es importante que hablemos de tres aspectos principales que lo son: el conflicto armado, la memoria histórica y el posacuerdo. Al respecto del conflicto armado, nos habla de lo que han sido los enfrentamientos entre los grupos legales y los grupos ilegales, como lo son las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes. Y con respecto a la memoria, esta tiene que ver con las cicatrices que ha dejado marcada la guerra por años y todas esas sensaciones que no hemos podido sanar como nación. Con el posacuerdo, en la novela se basa en hablar de esas esperanzas de vivir en paz, de la reconciliación coexistente y de los desafíos que enfrenta Colombia para la implementación del acuerdo. Recordemos que esta fue escrita en el año 2020, cuando nos encontramos en la pandemia del COVID-19. Con respecto a los impactos que dejó la novela, es importante decir que esta tuvo un impacto positivo en la sociedad, tanto así que esta novela fue leída en voz alta por la Comisión de la Verdad, por cuanto representa la reconstrucción histórica que debemos tener como país, de los hechos que hemos podido evidenciar, de la reflexión personal y colectiva que debemos hacer para poder sanar y poder vivir en paz como país. Los personajes principales son Salomón Palacios. Él es el padre de familia, es un hombre mudo que es asesinado al inicio de la historia. Su muerte desencadena los eventos principales de la trama y pues aunque está muerto, su espíritu permanece presente, protegiendo a su familia. Él representa bondad y neutralidad en un contexto de violencia, pero la incapacidad que él tiene para tomar decisiones lo convierte en una víctima de las mismas circunstancias. Aunque Salomón está muerto, su espíritu evoluciona al darse cuenta de que la impotencia para tomar decisiones influyen directamente en su familia. Entonces se convierte en un símbolo de protección y esperanza para su esposa. Hipólita Arenas es la viuda de Salomón, madre de Maximiliano II. Es una mujer fuerte, decidida, pero profundamente afectada por la muerte de su esposo. Su dolor lo lleva a perder a veces la cordura y busca enfrentarse contra los responsables del fallecimiento de su esposo. Hipólita pasa de ser una mujer consumida por el duelo y la venganza a encontrar una vocación para seguir vida. Entonces su transformación ocurre cuando comprende que debe proteger a su familia. Colombiano se aborda de manera compleja y matizada, influenciando profundamente la trama y la psicología de los personajes. La novela explora cómo la violencia sistémica y la guerra afectan tanto a las comunidades rurales como a las urbanas, mostrando las consecuencias de la violencia en la vida cotidiana de los personajes. El conflicto armado como telón de fondo. Silva Moreno utiliza el conflicto armado como un elemento universal que no solo actúa como contexto, sino también como un detonante de los eventos principales de la narración. Este conflicto se refleja en las relaciones humanas, la pérdida de confianza y la fractura del tejido social, mostrando que la guerra no se limita a los combates en el campo, sino que se infiltra en la vida privada y emocional de los personajes. Influencia en la narración. Fragmentación de la trama. La narrativa de Río Muerto refleja la fragmentación del país y de las vidas de los personajes debido a la guerra. Los saltos temporales y los cambios de perspectiva sirven para ilustrar cómo el conflicto desdibuja los límites entre víctima y victimario, pasado y presente. La violencia como inherente al entorno. En la obra, la violencia no es presentada únicamente como actos concretos, asesinatos, desplazamientos, represalias, sino como una atmósfera constante que determina las decisiones, los miedos y las esperanzas de los personajes. Esto enfatiza la idea de que la guerra se convierte en una condición casi natural de la existencia de los personajes. Determinación de la trama. El conflicto armado no solo impulsa la acción, sino que define el destino de los personajes y moldea la estructura de la novela. La trama gira en torno a cómo los protagonistas se enfrentan a las realidades de un mundo marcado por el abandono estatal, la lucha por la supervivencia y la incapacidad de escapar del legado de la violencia. Así, el conflicto armado es a la vez un punto de partida y una barrera insuperable que da sentido y tensión a la narración. En resumen, Río Muerto no solo aborda el conflicto armado como un hecho sociopolítico, sino como un fenómeno
totalizador que transforma la vida de los personajes y articula el sentido de la trama. Silva Moreno logra plasmar la complejidad de este tema, subrayando cómo la violencia se convierte en una herencia difícil de romper en el tejido social colombiano. El libro se convierte en un dispositivo de memoria histórica que deja sensaciones de sinsabor, que nos invita a reflexionar sobre una verdad cruda, una deuda con las víctimas de conflicto armado en Colombia. Una de las sensaciones que nos deja este libro es que al mencionar y detallar la realidad de un pueblo, vemos que no es más que la realidad de muchos de los municipios de nuestro país, territorios invisibilizados, sin la presencia social y con la confrontación constante de grupos irregulares por la disputa del poder y territorio. Esto nos lleva a sentir una sensación de desesperanza al ver un país consumido por la violencia, la corrupción, el narcotráfico, grupos irregulares. Uno de los personajes en los que se ve reflejado el dolor, el sufrimiento, pero a su vez la valentía, la rebeldía y la resistencia nos hace reconocer el horror por el que tienen que vivir y afrontar las víctimas. Hipólita Arenas se ve envuelta en un contexto violento y patriarcal. Esa violencia quiebra su cordura y vulnera totalmente sus derechos humanos. Como nos muestra la historia, las mujeres son las principales víctimas de conflicto armado. Sin embargo, ella, Hipólita, con su deseo de venganza y sin miedo a enfrentar la muerte, alza su voz de verdad, desenmascarando a los culpables de que el miedo y la corrupción azoten a Belén de Chamí. La historia de esta familia es la historia de miles de familias y pueblos que han sufrido el dolor de la guerra, una guerra que si bien ha bajado su intensidad desde los acuerdos de paz, vemos que aún continúa y que se ha transformado en lo que parece algo interminable. Este libro nos aflora la desesperanza y los vacíos que deja la guerra, pero también nos muestra y nos hace reflexionar sobre la deuda que tenemos con las víctimas, y por ello es importante leer estas historias, visibilizarlas para tratar de escuchar a los espectros que la guerra intentó enmudecer. Me conmueve porque es una obra que denuncia la brutalidad y la impunidad de los grupos armados en Colombia. La novela expone cómo la violencia afecta no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades. La figura del comandante Triple X y su ejército de jóvenes soldados representan la deshumanización y la corrupción del poder. La novela critica la complicidad de las autoridades y la iglesia, personificada en el pastor Becerra, quien en lugar de ofrecer consuelo y justicia se convierte en un cómplice más de la violencia. La obra también aborda la resistencia y la resiliencia de las víctimas. Hipólita, a pesar de su deseo inicial de morir junto a sus hijos, encuentra una razón para seguir viviendo gracias a la intervención de su hijo segundo, quien le recuerda las palabras de su esposo. Haga caso. Este momento de revelación destaca la importancia de la memoria y la conexión con los seres queridos como fuentes de fortaleza. Río Muerto utiliza un lenguaje cargado de simbolismo y metáfora para transmitir el dolor y la esperanza de sus personajes. La figura del río muerto, que da título a esta obra literaria, es una metáfora de la muerte y el olvido, pero también de la vida que sigue fluyendo a pesar de las circunstancias. El río es testigo de las atrocidades cometidas, pero también es el camino hacia la redención y la supervivencia. El río actúa como un testigo silencioso de los eventos que ocurrieron en Belén del Chamí y de muchas otras zonas periféricas de nuestro país, en el que se guardan las historias de las víctimas y los actos de violencia, convirtiéndose en un depósito de la memoria colectiva. Aunque los cuerpos pueden ser olvidados por la sociedad, el río conserva su flujo, recordando constantemente a los personajes, a los lectores y a nosotros como personas que vivimos en medio de un conflicto, las injusticias y los horrores para no olvidar el pasado.